Muy buenos días, muy buenas tardes y sean bienvenidos a Café de Levante en esta nueva temporada. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García, e inauguramos nueva sección y nueva temporada, y nunca mejor dicho, en los jardines del Picacho. Vinos e historia, historia y vino, el mejor maridaje para comenzar nuestra nueva temporada. Estamos en el Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía, que se celebran en Sanlúcar de Barrameda los días 13, 14 y 15 y que se están celebrando en los Jardines del Picacho. Desde este set de entrevista, historiadores, divulgadores, el mundo de la bodega, hacedores de la cultura de la vitivinicultura de esta Baja Andalucía y del resto de España, se sentarán para contarnos sus inquietudes y sus quehaceres, aquí en Café de Levante. Amigos de Café de Levante, comenzamos este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía y ahora mismo con nosotros en nuestro stand se encuentra Carmelo García Barroso, es director del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria y catedrático de Química Analítica por la Universidad de Cádiz. Carmelo, muy buenos días y gracias por encontrarte con nosotros en Sanlúcar y en este Congreso Internacional del Vino. Es un placer estar con vosotros. Bueno, Carmelo, veía que estabas hojeando El vino de la alegría, una magnífica obra de los años 50, ¿no? Escrita por Manuel Barbadillo. Y yo creo que la pregunta, antes de que comencemos, que nos cuentes un poco cómo ha sido la organización, nos ha acompañado desde siempre esa historia de nuestros vinos, ¿verdad? Sí. La identidad que tiene Sanlúcar con sus vinos, yo creo que no se da en otras regiones vitivinícolas. O sea, si hay una ciudad totalmente identificada con la historia de su vino, es Sanlúcar. Es cierto, ¿no? Y la literatura siempre acompañando. Yo creo que guardan un romanticismo entre la literatura y el vino de esta Baja Andalucía que ha sido fundamental para entender esa historia antigua. Sí, porque un vino que es tan popular, sin embargo, su conocimiento desde el punto de vista incluso técnico, por decirlo de alguna forma, la complejidad de lo que es la viña, la complejidad del proceso, que no se pisaba la uva porque no había maquinaria, sino se pisaba porque era la forma de obtener el mosto de mejor calidad. Y luego el milagro del velo, si hay algo tan, una seña de identidad ya vitivinícola, con un vino muy específico, el que más lo tiene es sin duda la manzanilla de Sanlúcar, por el velo. Claro.
Bueno, Carmelo, miembro organizador de este magnífico congreso, que han pasado por aquí y que van a pasar por aquí muchísimos ponentes, conferencias, hacedores de esta historia de la vitivinicultura. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, ¿no?, de esas ponencias y de estos días de historia que se está celebrando en Sanlúcar. Este congreso, desde el principio, se pensó en darle una orientación muy transversal. De forma que se pudiese tocar el máximo posible de todas las áreas que están implicadas en temas de la vitivinicultura. Y cuando digo todas las áreas no me refiero solamente a la historia, a la técnica, sino incluso sobre todo la parte final, que es el tema de la comercialización. Entonces, al ser tan transversal, pues yo he tenido que intentar dosificar estas distintas áreas, ¿no?, o facetas. Y entonces, pues bueno, pues se han de alguna forma dividido en secciones con temas muy específicos. Entonces, ha habido secciones de economía y comercialización, una sección de historia, una sección de cultura. Hoy sábado hay una sección muy específica de la manzanilla, es decir, que toda la mañana del sábado lo vamos a dedicar a la manzanilla. En esta sección específica de la manzanilla, pues se está hablando ahora mismo de la exclusividad de la manzanilla, como hemos dicho antes, por su situación y por ser tan específica lo que es el proceso, ¿no?, y sobre todo el milagro del velo de flor. Y se va a hablar también del futuro, ¿no?, el presente y futuro de la manzanilla desde un punto de vista de comercialización. Claro, ¿no? Porque, Carmelo, hablamos de lo más granado, ¿no?, ¿verdad?, de lo más florido, en este caso en la investigación, en el desarrollo, en la economía, en la sociabilidad de nuestros vinos, la trazabilidad de nuestros vinos en este congreso, ¿verdad? Sí, o sea, ya digo que se toca, como se dice en el mundo flamenco, se tocan todos los palos. Nunca mejor dicho. Y ahora, hablando del flamenco, que está tan arraigado, ¿verdad?, con ello. Mira, Carmelo, y permítame que me salga un poco quizás del tema. Es importante estos últimos años, como hemos visto, como todas las áreas de las artes populares y de las artes sociales se han ido arraigando con el vino, ¿no? El enoturismo, el flamenco y el vino, la historia, evidentemente, patrimonio. Hay ahí como una mezcolanza de ideas muy interesantes que está haciendo que todo este proyecto sea un proyecto que abarque cada vez a más personas. Sí, es curioso lo de el tema del flamenco y el vino. Como en el flamenco hay distintos palos, es que en el vino hay distintos vinos. Totalmente. En el mundo del vino. Entonces, las distintas tipologías de vinos, pues, oye, como se dice ahora, se usa mucho el término maridaje, pues cada vino marida con un palo de flamenco. Entonces, la gastronomía también es algo que se puede decir que ya no es emergente, ya es una realidad, ya prácticamente mucho del turista ya viene pensando y selecciona el lugar por su vino y sus platos. Claro. Lo que yo ya le llamo la enogastronomía, ¿no? Claro. Y si a eso además a cada vino le va muy bien un plato determinado, pues mientras que estás tomando ese vino y comiendo ese plato, si de fondo tienes un palo de flamenco específico, pues mejor que mejor. Pues mejor. Por ejemplo, con la manzanilla, una manzanilla con el típico pescado frito o langostino, aunque hoy lo vamos a maridar con un plato de Córdoba, sí, que es el salmorejo. Hombre. Pues de fondo le viene muy bien una alegría. Por ejemplo, si ya te vas a un amontillado, ya viene un palo más complejo del flamenco, de verdad. Hasta llegar pues a lo más complejo, como una soleá, que ya puede ser un vino oloroso viejo, o un palo cortado. Un palo cortado. Claro. Carmelo, y más profesionalmente, ¿cuáles tus quehaceres diarios en esa universidad como catedrático de química? Háblanos un poquito de ese trabajo consuetudinario que es el que lleva adelante. Bueno, yo aparte de dar mis clases,
dirijo el Centro de Investigación Vitivinícola y Agroalimentario, y mi gestión es que funcione. ¿Y que funcione cómo? Pues todas las instalaciones que disponemos, que es un instituto que tiene, bueno, nosotros estamos continuamente, cuando hay una convocatoria, siempre estamos solicitando proyectos, y estos proyectos lo que hacen es que tengamos unos laboratorios muy bien dotados. Se puede decir que somos una referencia a nivel internacional. Cuando te viene uno de una universidad europea o americana, se sorprende cómo al sur de Europa hay unas instalaciones como las que nosotros tenemos. Estas instalaciones permiten abordar proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, sobre todo innovación, con las bodegas del sector. Toda la investigación que hacemos en el instituto está siempre orientada a resolver un problema determinado, específico, que puede ser técnico, claro, que puede ser mejora de la calidad o incluso la elaboración de un nuevo producto. Estamos hablando de ese desarrollo, no solamente de la industria de la vitivinicultura de esta Baja Andalucía, y no de esta Baja Andalucía, por supuesto, pero estamos ahora mismo en Sanlúcar, de esta Baja Andalucía, y hay ese desarrollo tecnológico, ese I+D, pequeñita, que sigue en paralelo, ¿verdad?, que trabaja en paralelo, en este caso, con la industria agroalimentaria. Claro. Cuando, por ejemplo, una bodega tiene una inquietud de, por ejemplo, estudiar la posibilidad de un nuevo vino, y un nuevo vino al mejor es sencillamente trabajar con una variedad de uva nueva o una modificación del proceso. Bueno, pues es muy arriesgado lanzarse directamente a escala industrial, pues con una nueva iniciativa empresarial, y entonces previamente en el instituto le hacemos esa investigación previa, que es hacer ensayos, hacer microvinificaciones, y hasta que ya se consigue muchas modificaciones, cuando ya hacemos lógicamente una analítica lo más representativa posible para que se asocie la calidad del nuevo vino que ha tenido, la estabilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando ya todo encaja, ya tienes un producto de calidad, un producto que se mantiene muy bien, que se conserva muy bien. Entonces ya la bodega se lanza y ya hace su producción a escala industrial, pero previamente no ha corrido el riesgo de que a lo mejor no funciona, y claro, gracias a la investigación que le hacemos en el instituto, oye, pues cuando lo haga ya a nivel industrial, todos los factores, todas las variables que condicionan el que se obtenga un buen producto, ya está hecha. Claro. Pues, amigo Carmelo, última pregunta, y resumiendo un poco, ¿satisfecho por el trabajo, por el resultado, por el ambiente que se está viviendo en estos días aquí, en estos Jardines del Picacho, en este Congreso Internacional? Sí, muy satisfecho porque las perspectivas eran enormes, teniendo en cuenta la cantidad de conferencias, de ponencias, de mesas redondas, de comunicaciones cortas, y bueno, se han cumplido las expectativas, y bueno, de hecho no hemos quedado cortos, o sea, claro, que ha habido muchos temas que ya no cabían, ¿no? Claro, habría que haber estado 2 días más, ¿no? Pero esto, ¿qué trae consigo? Pues que va a haber una segunda edición de este congreso. Pues ha sido todo un placer, Carmelo. Ha sido un placer que esté con nosotros compartiendo esta pequeña charla, y nada, a seguir disfrutando de nuestro congreso. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos con nuevos amigos y nuevos temas sobre nuestra mesa.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos en el Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía y nos encontramos ahora con mi amigo Enrique Román Martel, presidente del Círculo de Artesanos. Amigo Enrique, todo un placer y gracias por acercarte a este rinconcito. Hombre, gracias a vosotros siempre por difundir todas las cosas que se organizan en Sanlúcar. Bueno, Enrique, el Congreso está siendo todo un éxito, la prensa, la televisión ya ha dado eco de esas ponencias que se llevan celebrando días atrás. ¿Cuál ha sido este primer balance, aunque nos queda todavía un intenso sábado? Pues, bueno, desde mi punto de vista, me parece muy positivo. En general podemos decir que se ha cumplido. Nuestra cierta preocupación era los tiempos, porque sabes que estaba todo muy constreñido. Muy concentrado, ¿verdad? Pero afortunadamente los ponentes, los conferenciantes han ido aplicando en el esfuerzo, en el ejercicio de resumir todo para que todo termine en los tiempos adecuados, ¿no? Creo que muy bien, sinceramente muy bien, porque movilizar prácticamente a 100 personas que van a estar subidas al estrado para hablarnos durante 3 días, 2 días y medio, es complicado. Claro. Y creo que ha fluido muy bien. Y sobre todo condensar tanta temática, ¿no? He estado antes hablando con Carmelo, que estábamos hablando de ese desarrollo que tiene, esa tecnología que tiene, lo que hay por detrás de las bodegas, que va en paralelo al desarrollo de la nueva vitivinicultura del siglo XXI, pero también es muy importante que en esa panoplia, en ese abanico, esté la historia, esté la arquitectura, esté, bueno, nuestra Baja Andalucía es la representación del vino, ¿verdad? Exactamente, porque además, Rafa, los que hemos estado asistiendo estos días al Congreso, hemos podido ver que efectivamente el vino no es solo el vino. El vino acarrea unas circunstancias y acarrea unas consecuencias o tiene unos tentáculos que llegan a muchísimas cosas. Y cómo ha cambiado la percepción de lo que era la industria vitivinícola a como es ahora, porque es un cúmulo de circunstancias. Además, ha sido precioso porque aquí hemos tenido ponencias absolutamente científicas, complejas, para los que no somos doctos en el tema, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, pero después hemos tenido las conferencias de la historia, del enoturismo. Entonces, quiero decir que se le ha dado una visión tan extensa, tan amplia, un abanico tan amplio como tú decías, que creo que es la forma de concienciar que el vino no es solo vino, que es algo mucho más. Y también, Enrique, y estarás totalmente de acuerdo, es esa trazabilidad que le damos a Sanlúcar, ¿no? Volvemos a expandir. Sanlúcar tiene que desarrollar estos proyectos porque ha sido tierra y es tierra de vinos, y es importante que lo más florido de la investigación y de la historiografía de nuestra vitivinicultura venga a Sanlúcar a un congreso de esta magnitud. Hombre, Rafa, no es casual que el primer congreso internacional en Andalucía sobre el vino sea Sanlúcar. Claro. Es decir, alguien tiene que haber por detrás que ponga interés, claro, que llame la campanita, que diga aquí estamos nosotros dispuestos a trabajar, ¿no? Dispuestos a hacer cosas por nuestro pueblo, porque es verdad que Sanlúcar es merecedora de esto y de mucho más. Tiene una cantidad de cosas que ofrecer al que nos visita extraordinarias, y desde luego la cultura del vino va en el ADN del sanluqueño, de los sanluqueños, ¿no? La historia, el vino, la cultura, el turismo, todo eso forma parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que saber explotarlo y tenemos que saber trasladarla al exterior, ¿no? Yo estoy convencido, lo dije en la inauguración, que esto puede significar para Sanlúcar un antes y un después en el concepto, en la conceptualización que se tiene sobre esta industria, y eso va a ser bueno para Sanlúcar porque la imagen que se está dando es muy positiva. Claro que sí, además en estos años que estamos viviendo, donde parece que el vino de Jerez está de moda, que el vino de Sanlúcar, el vino del marco de Jerez está de moda, y yo creo que es un momento muy interesante para unir todas esas piezas del puzzle que estaban quizás desunidas, ¿verdad? Y ahora es el momento de ese impulso. Quizás en los próximos años tengamos venideras y prósperas noticias. Claro, y de hecho no te puedo adelantar nada ahora mismo porque todavía esto está en un proyecto. De hecho, nosotros desde el Círculo vamos a seguir en un proyecto para la ciudad que va a ser un poco consecuencia de todo esto, claro, y que a lo mejor en un par de años esperemos que sea una realidad, donde efectivamente Sanlúcar se va a convertir, estoy convencidísimo, en un punto neurálgico de la enología, del enoturismo, de la gastronomía en toda España, seguro, ¿no? Entonces, aprovechando también, evidentemente, que estamos en un momento dulce con aquello de que los 500 años de la primera vuelta al mundo nos da un envoltorio, claro, absolutamente extraordinario que nadie es capaz de poseer,
pues todo eso se une y, como tú comprenderás, se convierte en un elemento extraordinario para el desarrollo de nuestra Pero ciudad. además, Enrique, es que tiene que ir en concordancia, tiene que ir en unión, porque cuando hablamos de esas expediciones, ¿no?, a las rutas de las especerías, a las Indias, ¿no?, esos viajes expedicionarios, estamos hablando de que esos vinos ya de Chiclana, de Jerez, de Sanlúcar, del Puerto, ya estaban en esas expediciones, ¿no? Claro, y formaban parte de la dieta diaria. Correcto, ¿no? O sea, ese medio cuartillo de vino que bebía la marinería todos los días. Eso era indispensable, ¿no? Algo... Por muchas razones, por muchas cuestiones, pero efectivamente, ¿no? Además hay una cosa curiosa que me gustaría contar, Rafa, respecto a eso, porque siempre que se habla del vino, la navegación, me acuerdo de cómo se dice que cuando el bizcocho, que era el alimento típico que se tomaba en los barcos, cuando pasaban ciertos días se producían gusanos y se producían. Entonces, parece ser que la manera de eliminarlos era inundándolos en los barriles, en los odres de vino que llevaban, los inundaban y entonces con una espumadera quitaban los gusanos que quedaban flotando, los sacaban, después sacaban de nuevo el bizcocho, lo ponían a secar y ya se lo podían comer. Claro. O sea que fíjate, hasta para eso servía. Yo creo que podría salir de ahí el bizcocho borracho, ¿no? Pues no te extraña absolutamente nada, ya estaba un poco borracho. Bueno, la verdad que es cierto, ¿no? Cuando hablábamos de esas 250 botas de vino y esos 417 odres, ¿no?, que ya partieron en esas expediciones, bueno, eso yo creo que es algo indivisible a la historia de esta Baja Andalucía. Está claro, efectivamente la cultura del vino es una cultura milenaria, la historia pues es milenaria per se y evidentemente siempre ha formado parte de la idiosincrasia de los pueblos, claro. Cada pueblo con su estilo, con sus características, y en Sanlúcar tenemos la gran suerte de tener un vino extraordinario, diferente a todos los vinos que pueda haber en el mundo, ¿no? Y amén de toda esta historia contada, ¿cómo se va a desarrollar hoy sábado, hoy último? Efectivamente, bueno, hoy es el día de la manzanilla. Hoy todo va a estar dedicado alrededor de la manzanilla. Hombre, en el comité organizador, cuando planteamos esta estructura, decíamos, Sanlúcar tiene que tener un protagonismo especial, ¿no? Claro. Y creemos que hoy será, bueno, creemos no, estamos seguros que es, de hecho ya han empezado las ponencias y todo alrededor de la manzanilla para que todos aprendamos un poco más de distintos puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista internacional, y eso va a ser muy importante. Además, vamos a contar con la presencia de personajes muy importantes en lo que significa la valoración que hacen de los vinos, que van a dar su opinión, y eso será muy importante y trascendente para Sanlúcar. Pues amigo Enrique, felicidades por todo el trabajo realizado. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este sábado que se presenta bastante intenso. Muchas gracias a vosotros porque siempre estáis apoyando las iniciativas que son buenas para nuestra ciudad y de eso se trata. Bueno, la ciudadanía tenemos que aportar, ¿no? Lo mismo que los historiadores, los divulgadores, y todos tenemos que remar porque tenemos que llegar, nunca mejor dicho, a buen puerto. Muy bien, gracias. Gracias, Enrique. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos disfrutando de este Congreso Internacional del Vino. Amigos de Café de Levante, seguimos en este Congreso Internacional de los Vinos y ahora nos acompaña en este set de entrevista mi amigo y coleccionista Francisco Odero. Amigo Paco, gracias por acercarte a nuestro stand. Muchas gracias a ti también por invitarme. Bueno, Francisco, un acto más dedicado al mundo del vino en esta Sanlúcar y en esta Baja Andalucía, ¿verdad?, tan vinatera desde siempre. ¿Cuál ha sido tu percepción de estos días? Bueno, yo creo que para todo el Congreso ha sido muy interesante y además una afluencia de público grandísima estos días, Rafael, y para mí una satisfacción más dentro del coleccionismo, porque tú sabes que en un acto como este, una convención, y poder mostrar una vez más tu colección es una gran satisfacción. Y yo creo que es lo que va culminando en todo este proceso del coleccionismo, porque uno lo que quiere, el final, es poder mostrar lo que uno ha conseguido, como tú
bien sabes. Y bueno, Paco, has estado aquí desde su inauguración, el día 13, el jueves, y cuéntame, ¿has estado viendo las ponencias? Sí, ¿Cuál es la sí. percepción que tiene? ¿Qué temática te ha gustado más? Mira, Rafael, las temáticas que han salido aquí es muy interesante porque resulta de que eso para Sanlúcar es muy bueno, porque trae un congreso como ha venido gente de Chile, de Colombia, de Ecuador, han venido gente de todas partes, de Francia, de todos lados. Y eso es muy bueno para Sanlúcar, porque así damos a conocer también nuestros vinos y nuestra cultura vinatera. Y entonces, para la gastronomía también, porque se ha movido mucho en los hoteles, todo eso mueve y eso es una fuente de ingreso que entra en la ciudad, que hay que conservar esto. La verdad ha sido muy interesante, también las visitas a las bodegas, todo el proceso que se le ha dado, la bienvenida, estupendo. La gente, yo he contactado con ellos y la gente están encantadísimos. Es el primer año y claro, los fallos que haya, seguro que esto se subsana y movilizar a tanta gente pero como se ha movilizado. Ha sido un éxito total y de organización y de público, y encantado de poder estar aquí y colaborar, y tú sabes que estar aquí es ya una gran satisfacción. Hombre, evidentemente cuando se hacen unos congresos de ese aspecto, donde se está tocando ya no solo el desarrollo del comercio de la vitivinicultura en pleno siglo XXI, sino también se está tocando la historia para los amantes de la historia del vino, para los divulgadores, para los investigadores y para todos los que se acercan a este movimiento de la vitivinicultura. Es un auténtico placer. A ti, como amante y aficionado también al vino y a su historia, imagino que estarás disfrutando y habrás disfrutado enormemente de estos días. La verdad es que sí, Rafael, esto es una satisfacción. Estar aquí ya, nada más que a nivel personal, es una satisfacción. Contrimar, tú sabes que uno se mueve en este mundillo y el contactar con gente del vino, pues te aporta muchos conocimientos. Claro. Y claro, para mí, yo creo, Rafael, de que voy consiguiendo la meta que me marqué cuando entré de lleno en este tema de las etiquetas de vino. Y como coleccionista, yo creo que el haber estado en las grandes ferias, como tú bien sabes, en Madrid, en Burgos, en Ciudad Real, en todas partes que he podido mostrar mis etiquetas, y eso, la verdad, ya es una satisfacción. Claro. Ya no es por vanidad ni egoísmo, sino a nivel personal una satisfacción de haber. Yo creo que para cualquiera que tiene una colección y es quiere la meta que te va marcando. Evidentemente eso hay que mostrarlo, ¿verdad? Hay que mostrarlo, porque yo tenerlo en casa guardado y no poderla mostrar, pues no claro, lo veo lógico. Claro. Así que gracias también a ti que me ha dado muchas veces la oportunidad de poderla mostrar y que me ha acompañado en las conferencias y en las exhibiciones que he hecho, y yo, la verdad, Rafael, te tengo que estar muy agradecido siempre por la aportación que siempre me ha dado. Bueno, es mutuo, ¿no? Yo creo que entre los amigos hay que apoyarse, ¿no? Y yo creo que el trabajo que llevamos realizando desde hace algún tiempo, ahora, en estos años, es cuando más está floreciendo. Yo también, tú sabes, vivo con la ilusión de que algún día pueda salir ya a la luz ese museo que se va a abrir próximamente, y que tú sabes que eso lleva muchos temas burocráticos y demás, pero que lo que sí pido es a Dios que me conserve unos años, por supuesto, con objeto de que yo pueda haber realizado mi sueño, claro, que poder mostrar y tener un museo que me tengan mis etiquetas, pues, y además en el sitio donde
va a ser uno de los mejores sitios que hay. Pues así lo deseamos todos, Paco, y seguro que podrás disfrutar de ese museo. Pues muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Paco, como siempre, y seguimos disfrutando de este congreso. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando de historia, de vinos, aquí en el Congreso Internacional de los Vinos, desde Sanlúcar de Barrameda. Amigos de Café de Levante, seguimos en este set de entrevistas de este Congreso Internacional del Vino de Andalucía, en esta Sanlúcar de Barrameda, tierra de Manzanilla. Y ahora con nosotros mi amigo Gabriel Rayas. Gabriel, todo un placer y gracias por acercarte nuevamente a este rinconcito de cultura. Nada, muchísimas gracias a ti siempre, Rafael, es un placer cada vez que me invitas a participar en Café de Levante, a tu entera disposición, y más hoy, ¿no? Con motivo del Congreso Internacional de Vino de Andalucía. Hoy estamos todo el mundo sonriente, Gabriel, sobre todo porque los amantes del vino, este es el mejor foro, ¿verdad? El mejor foro que podíamos tener. Sí, sobre todo porque han sido muchos meses de trabajo para poder organizar este congreso por parte de la Academia de Ciencias de Andalucía Regional, que como todo el mundo sabe es una corporación de derecho público constituida por la propia Junta de Andalucía, con una inestimable colaboración de otro organizador como es el Círculo de Artesanos y evidentemente pues la colaboración como congreso científico organizado por la Academia de la Universidad de Cádiz. El hecho de hacerlo en Sanlúcar de Barrameda para todos los sanluqueños, para el sector de la manzanilla, y que el último día de las 3 sesiones de trabajo esté específicamente dedicado a la denominación de origen manzanilla, es un motivo de orgullo para todos los sanluqueños y para todos los aficionados en general. Por supuesto, sí. Yo he hablado antes con los amigos que se han ido sentando aquí y todos llegamos a la misma idea, ¿no? Para Sanlúcar esto es importante, tener un Congreso Internacional del Vino con lo más granado, lo más florido en la historia, en comunicación, en sociabilidad, en trazabilidad de nuestros vinos. Gabriel, todo un lujo, nunca mejor dicho. Un lujo, además sobre todo por la cantidad de ponencias, la cantidad de comunicaciones que se han recibido por parte de la organización y sin lugar a dudas la enorme calidad de los ponentes que tenemos en este congreso. Sin ir más lejos, hoy por ejemplo tenemos una mesa redonda dedicada específicamente a la manzanilla, donde se van a abordar la situación actual y los retos de futuro para intentar sacar conclusiones, y entre los intervinientes en esta mesa tenemos a 2 de las máximas autoridades, ya no solo del mundo del vino en España, sino referencias internacionales, como son don José Peñín, fundador de la guía Peñín, el hombre con nombre de guía, como lo definían hace unos meses, y doña María Isabel Mijares, que fue su mentora en el mundo del vino, enóloga, escritora, investigadora, científica, medalla al mérito agrícola, tiene en Francia, en Chile, en España. Impresionante. Es impresionante. Ayer tenía la fortuna de compartir un buen rato con los dos, que además los tengo por buenos amigos, y realmente es difícil presentar tanto a José Peñín, pero sobre todo a María Isabel, por su dilatado y extenso currículum. Sin embargo, ella es una persona muy sencilla, muy científica, pero muy sencilla, y se define por encima de todo como aficionada al vino, ¿no? Lo cual habla también de la humildad que hay detrás de María Isabel. Y sobre todo cuando hablabas de José Peñín, la importancia que ha tenido esas primeras guías de vinos, ¿verdad? Era una reseña para los sommeliers, era una receta para elaborar esas cartas de vinos de los grandes restaurantes, de los grandes hoteles, ¿verdad? Y bueno, desde el año 90 que se hace esa guía Peñín hasta la actualidad, todo un privilegio también para Sanlúcar, ¿no? Sí, sobre todo además porque es muy aficionado a la manzanilla. Evidentemente es una persona pues que ha viajado por todo el mundo, por todas las regiones vitivinícolas que existen prácticamente, y el hecho de que siempre constantemente haga un guiño a la manzanilla, siga el curso de cómo está la situación de la denominación de origen, con los pros y con los contras, sí, ¿no? Para intentar aportar desde su visión y su experiencia posibles soluciones al sector, es un motivo de orgullo para toda la denominación de origen e incluso yo iría más lejos para los vinos de Andalucía, ¿no?
tenemos en esa mesa redonda que vas a moderar en unos momentos. Bueno, hemos hablado con José Peñín, María Isabel Mijares, Antonio Barbadillo Mateo, Claudio Arañó y César Saldaña. Bueno, ¿cuál es la percepción que tienes tú personalmente de la manzanilla en pleno siglo XXI y en estos meses, en este año de 2018? Bueno, tenemos un pasado increíble, tenemos un presente que ahí están los datos, somos el vino generoso, la manzanilla es el vino generoso más comercializado ahora mismo, no solo de España, sino dentro de los vinos de Andalucía, el más comercializado a nivel mundial como tipo de vino. Por lo tanto, con los datos en la mano deberíamos de estar contentos de donde estamos. Sin embargo, hay que ser ambiciosos porque llevamos varios años de estancamiento de ventas y sobre todo tenemos un enorme reto, que es la exportación. Ayer en la mesa redonda de internacionalización insistían y llegaban a la conclusión de que hoy en día el mercado exterior no es una opción, es una obligación para continuar y seguir vivos con nuestros productos. Y ahí la manzanilla tiene un reto enorme, porque tal y como comentaba hace unos instantes Jorge Pascual en su ponencia, el 92,6% de las ventas totales de manzanilla son en España. Es decir, fuera tenemos un inmenso reto de comunicación, de divulgación de nuestro vino para posicionarlos en el mercado. Al menos sería muy pretencioso establecer una comparativa con los vinos de la DO Jerez Serra Cherry respecto a las ventas totales en España, puesto que el 55% de todo lo que se vende del marco es manzanilla en España, ese otro 45% es DO Jerez Serra Cherry. Eso llevarlo al mercado exterior sería muy difícil, pero sí que tenemos la obligación de ganar cuota de mercado a nuestros competidores. Pero yo pienso, Graviel, y siguiendo un poco la historia y las estadísticas, lo del tema de la manzanilla y la exportación ha sido siempre esa mochila llena de piedras que hemos tenido. Siempre ha sido igual, ¿verdad? Yo sé que hay que cambiar esa tendencia, que el siglo XXI y estos nuevos proyectos enológicos y de vitivinicultura deben de dar sus frutos con esa exportación, no solo a Europa, sino a Centroamérica y a Sudamérica. Es algo que siempre hemos tenido, esa manzanilla ha sido más de consumo, no solamente interno, sino nacional en sí. Sí, sí. Todo esto voy a los proyectos nuevos que están haciéndose en este siglo XXI y en este año 2018 con cara al futuro, es para eso precisamente, para esas exportaciones, ¿no, Graviel? Claro, tenemos que dignificar de alguna forma el producto tan genuino, tan singular y tan exclusivo que tenemos como es la manzanilla. Se está hablando de mucha innovación, realmente estamos intentando volver a lo que ya se hacía antes. Los vinos base, nuestros mostos fermentados, nuestros vinos blancos procedentes de uva palomino, hay que potenciarlos y hay que posicionar a la manzanilla donde se merecen precio. Es decir, no podemos estar comercializando tanto en España como fuera vinos de manzanilla con una crianza biológica importante en bota por debajo del precio medio de los vinos blancos, que son vinos de añada que no tienen prácticamente crianza. No tienen un soleraje ninguno, claro, es algo absolutamente incoherente cuando vamos fuera, incluso en España, pero sobre todo en España la manzanilla es un vino muy popular, siempre lo ha sido y lo sigue siendo, pero cuando vamos fuera no se sostiene, no es coherente que un vino sin crianza, que es una futura manzanilla, tenga un precio en el mercado superior a la manzanilla. Eso es algo que tenemos mucho trabajo por delante, pero sobre todo lo que tenemos es que comunicar a la manzanilla fuera, porque hoy en día en un mercado global lo que no se comunica no existe, y ahí es algo que tenemos que hacer la reflexión dentro del sector y ver de qué forma podemos divulgar las características propias de la DO Manzanilla Sanlúcar de Barrameda para darla a conocer fuera. Claro. Y bueno, hablamos de esa manzanilla, pero cuando vemos, por ejemplo, esa manzanilla La Quica, ¿no?, con esa presentación, con con esa historia que tiene la manzanilla, 8 años, es imposible vender ese vino. Estamos hablando de un vino de primer nivel, con lo cual es un auténtico suicidio comercial mal venderlo, ¿no? Nunca claro, mejor dicho. Bueno, en este caso concreto, ya que me preguntas por manzanilla La Quica, son algo más, permíteme la corrección, Aurora sí que está alrededor de los 8 años, que se corresponde con lo que era antiguamente una manzanilla olorosa. La Quica es pasada y tiene algo más de 10 años de crianza, ¿no? Tiene algo más de 10 años. Evidentemente nosotros hemos posicionado ese producto con un packaging muy cuidado, muy especial, en el mercado, pues intentando ser coherentes con nuestro propio discurso. Es decir, es una de las manzanillas de mayor precio que se comercializan hoy en día
lo cual no ha significado que no vayamos ganando cuota de mercado, sino justo lo contrario. Claro. Un vino que ha nacido de forma artesanal y exclusiva, que se embotella a mano, hoy en día estamos vendiendo una cantidad muy superior a lo que habríamos pensado, tanto por precio como por imagen, ¿no? Claro. Pues nada, Gabriel, ha sido un verdadero placer, como siempre, contar contigo, con tu opinión, y a disfrutar de lo que nos queda de este sábado, que sigue siendo un sábado muy intenso en este Congreso Internacional. Muchas gracias, Rafael. Un saludo. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos en este Congreso Internacional de los Vinos. Amigos de Café de Levante y de Costa Noroeste Televisión, seguimos en este stand, en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía, y ahora vamos a hablar de una ponencia que se dio hace unos días, el jueves por la tarde, y se encuentra con nosotros María del Carmen Martínez, miembro de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, entidad promotora de este congreso. Bueno, muchísimas gracias y todo un placer tenerle en este pequeño rinconcito de cultura. El placer mío poder comunicarme con vosotros, gracias. Bueno, María del Carmen, tengo aquí anotado la conferencia que se dio el jueves por la tarde con título Pascual Carrión y Carrión, Viticultura y Enología. Bueno, yo no pude asistir por temas laborales, pero sí me gustaría que nos dieses una pincelada de cuál es el tema que tocaste. Don Pascual Carrión es un ingeniero agrónomo del siglo XX que en Andalucía desempeñó un papel importante. De él dijo Blas Infante que realmente era un valor añadido a la historia de Andalucía por sus aportaciones al estudio del origen del latifundismo, y estuvo trabajando con los movimientos andalucistas de los años 20. Y luego se incorporó también a la reforma agraria, de forma política. Sin embargo, él hizo una gran obra sobre los latifundios en España, pero no era esa la faceta que queríamos recuperar aquí, porque aunque ha pasado a la historia indudablemente por esas aportaciones, tuvo un gran papel en la viticultura y enología española. Él había nacido en Sax, era mediano propietario y conocía bien la agricultura. Entonces Pascual Carrión, ya siendo un joven estudiante de ingeniero agrónomo, se decanta por un regeneracionismo agrario, un reformismo impresionante. Publica una serie de artículos sobre lo que hay que ir haciendo en el país para regenerar la economía y la agricultura. Y luego se viene a Sevilla, después marcha a Valencia. En el año 21 me parece que iba a desempeñar un gran papel en la dinámica de los viticultores para poder presionar para medidas legales favorables a la viticultura, y sobre todo teniendo en cuenta que España se había visto muy afectada por la filoxera. ¿Perdón? La filoxera, sí. La gran plaga que destruye toda aquella dinámica, ¿no? Entonces, en el primer momento tiene claro cuáles son sus planteamientos para ir recuperando el país. Y esos planteamientos los va a mantener tanto en los años 20, con la crisis de los años 20, como en los 30, como en los 40 y los 50 hasta su jubilación, ¿no? Entonces, nuestra puesta en valor aquí se trataba de exponer sus planteamientos en viticultura y enología. Él, por ejemplo, consiguió medidas muy importantes para los viticultores en los años 20, sobre todo luchando contra el problema de los alcoholes, y en paralelo con otros estudios agrarios importantes. Mucha gente pensó que, porque fue expedientado, o sea, fue un gran ingeniero, pero sin embargo se incorporó al Gobierno de la República en el desarrollo de las escuelas ambulantes. Había filmado muchas películas pensando que el agricultor iba a aprender mucho más con películas que con artículos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, la Falange lo denuncia y tiene un expediente sanción a dar en el año 39.
pesar de todo se le rehabilita, pero se le da ya un destino mucho menos importante de los que había tenido, como director de una enológica en un pueblo de Valencia llamado Requena, de unos 20.000 habitantes. Las enológicas parece que no tienen importancia, pero sin embargo han sido vitales en la reconstitución de la viticultura y enología española, ¿no? Porque incluso había consultas del extranjero. Y a él lo mandaron a un sitio donde él consideraba que iba a ser el cerebro de la reconstitución del viñedo valenciano y de La Mancha. Y allí pues se dedicó a experimentar con trasplantes, con injertos, tipos de vinos, y sobre todo él insistía en eliminar el intermediario que tanto perjudicaba al pequeño agricultor y en promover mucho el cooperativismo. Aquí en Andalucía hay grandes propiedades vitivinícolas, ¿no? Pero en la zona de La Mancha y de Valencia no, es el pequeño agricultor que tiene menos recursos, pero sin embargo a través de la cooperación realmente se dinamizó todo lo que es hoy la Comunidad Valenciana, aparte de Murcia y Albacete y La Mancha. Hoy tienen un potencial vinícola en el que podemos decir gracias a la palanca, a las enseñanzas de Pascual Carrión, porque no solamente había que producir buen vino, sino que además las bodegas tenían que estar dirigidas por muy buenos enólogos. Es decir, la formación de los enólogos era fundamental para enseñar al viticultor a hacer rentables. Y en esa labor fue importantísimo. Entonces toda esa zona de la península, que es tan diferente la estructura de la propiedad a la de Andalucía, realmente los consiguió dinamizar en multitud de cooperativas. Mira, al acabar la guerra en Valencia había 7 cooperativas. Al comienzo de los 60 había 125. Entonces Pascual Carrión fue un gran ingeniero y sobre todo un gran viticultor y enólogo. Pero también hablabas antes del pueblo valenciano de Requena, además un productor importantísimo de jarabes, de aguardientes y de anisados a finales del siglo XIX. La industria valenciana en el tema de los licores y la producción de aguardientes de vino ha sido muy importante desde siempre. Sí. Con lo cual, tiene alguna propiedad del trabajo que él hace con la región aquella, en la propagación de alcoholes y de la producción de... Sí, o sea, en Pascual Carrión realmente llega a una Valencia con una producción vinícola a granel, ¿no? Y él va a ir siempre recomendando el envejecimiento, la diversificación y la innovación. Él ya en aquella época era un gran innovador y va a ir transformando. De hecho, hoy Valencia, que ya tenía muy buenos vinos en aquella época de denominación de origen, está casi en la punta de lanza, pues podemos decir que casi gracias, porque además él allí creó una escuela, existía ya, de viticultor, de enólogos, que fue la capital de enología española entre los años 40 y 50. Y de allí salieron muchísimos enólogos, de Valencia y también de otros sitios, ¿no? Y María del Carmen, una pregunta, cuando hablábamos de esa reforma o de ese trabajo que él hace en el contexto político de la Segunda República, que es cuando se impulsa quizás esa reforma agraria que creo que no se llega nunca a realizar. No se llega a realizar. Políticamente tiene algo que ver con su tendencia, porque hablamos de esas cooperativas, de esta manera de estructurar las nuevas tendencias de venta, las nuevas tendencias de producción y de venta de vinos. Hablamos de ideas libertarias, quizás de tendencias libertarias. Mira, Pascual Carrión era una persona moderada, era un pequeño propietario, pero con unas ideas muy claras de por dónde tiene que ir la regeneración del país. Él estuvo siempre al lado de los más débiles y oprimidos, siempre, ¿no? Él era un pequeño propietario, pero los ayudaba. Entonces la reforma agraria, era una parcela más de las muchas reformas que necesitaba el país. Lo que pasa es que de alguna manera la historiografía posterior se ha centrado en unos temas, no voy a entrar ahora, pero él quería una reforma agraria integral. Y pues él estuvo en la comisión, como técnico en la comisión de la reforma agraria, pero no cuajó con los políticos. El caso es que el resultado o la ley de reforma agraria que se aprobó no coincidía con los proyectos iniciales de Pascual Carrión. Él pues simplemente criticó aquella reforma que realmente pues no se ajustaba a lo que él pensaba que tenía que ser, y fue eliminado de la comisión, ¿no? Afortunadamente para el sector vinícola se le destinó a elaborar el Estatuto de la Viña y el Vino del año 32.
todo el estatuto de la viña del vino que hemos visto en los 70 y recientemente tienen su origen en los trabajos claro, que hizo Pascual Carrero. Claro, en esos estudios. Bueno, y ya para terminar, una pincelada de cómo le está pareciendo el Congreso. Y bueno, yo creo que una repercusión importante y muy su punto de vista. O sea, muy importante. Yo como miembro de la Academia estoy muy satisfecha porque uno de los objetivos de la Academia es dinamizar el territorio, y si algo dinamiza el territorio, el andaluz y el nacional, es la vid, ¿no? Y el vino. Y entonces yo me he quedado maravillada de la cantidad de aspectos diferentes, porque yo como historiadora podría decir, me gustan estos, pero realmente es que yo ayer, o sea, estaba hablando en los científicos, ¿no? En los análisis, esas cosas tan raras, tal. Pero es que luego hablaba, por ejemplo, de la comercialización, en Colombia, en fin. Yo todos los aspectos me he quedado, francamente, muy satisfecha de la altura de las comunicaciones y de las ponencias y de los resultados obtenidos por el Congreso. Yo creo que vale la pena apostar. Y felicitar a Sanlúcar porque he podido conocer un poco más en detalle esta ciudad que me parece encantadora y que creo que regresaré de vez en cuando. Muy bien, gracias por lo que me toca y sobre todo, bueno, ha sido un placer tenerle aquí, hablar un poquito. Ha sido un poco difícil porque acaba de terminar el primer ciclo y ha coincidido que ha salido todo el mundo, pero bueno, hemos podido hablar un poco. Espero que se haya oído algo. Sí, sí, hoy se ha ido perfectamente. Recomiendo la lectura de las actas, que será muy interesante. Pues muy bien, un placer, gracias. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos en el Congreso Internacional de los Vinos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos aquí en este set de entrevistas en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía y con nosotros se encuentra alguien que he seguido, que he leído y que he estudiado mucho como aficionado, investigador de nuestra historia de la vitivinicultura de esta Baja Andalucía, Alberto Ramos Santana. Todo un placer tenerle aquí, bueno, catedrático de Historia y también miembro del grupo de estudios históricos Esteban de Botelier. Bueno, ¿cuál es esa percepción que tienes después de este primer ciclo que hemos tenido este sábado de ponencias, Alberto? Bueno, ha sido un ciclo interesante, hemos escuchado propuestas de futuro sobre la manzanilla, aparte de la reflexión que se ha hecho sobre el momento actual y algún comentario histórico. Pero la propuesta de futuro y del desarrollo de la manzanilla me parece que tanto la introducción de Javier Hidalgo como la de Jorge Pascual han aportado datos de interés y perspectivas optimistas. Alberto, toda su vida, todo su trabajo profesional también dedicado a ese estudio de esta baja, de esta bodega, de esta industria del vino de esta Baja Andalucía. Yo tengo una pregunta que hacerle. La manzanilla, como ese buque insignia, como ese alma mater de aquí de nuestra localidad, se habla que aparece ya en aquellos primeros papeles entre 1780 y 1785 de Jiménez Barbudo hacia una venta que se hace en Cádiz. ¿Es cierto que la palabra manzanilla aparece por primera vez en esos finales del siglo XVIII? Yo la primera vez que he visto la palabra manzanilla como un vino, además diciendo el manzanilla, el vino manzanilla, es un documento de fiscal de Cádiz de 1781, donde se está haciendo un informe sobre el consumo de las tabernas y los precios de los vinos y se describen los vinos. Y el regidor que hace el informe se llama Rabasquiero, informa al pleno municipal, al cabildo municipal, que el vino con el que más dinero ganan los taberneros de Cádiz es el vino manzanilla, lo denomina el manzanilla. El manzanilla. Con lo cual no hay duda que se está haciendo a un vino y no a ningún otro tipo de denominación, como se ha venido en muchas ocasiones discutiendo. El manzanilla es el vino. Cita vinos de Lucena, cita vinos de Jerez y después dice de Sanlúcar el manzanilla. Bueno, Alberto, cuando hay un tema que siempre me ha interesado mucho, que es ese costumbrismo que viene arraigado y que está prácticamente mimetizado con la manzanilla, ¿no? Yo siempre he dicho que esa manzanilla tiene nombre de mujer. Bueno, la cromolitografía del siglo XIX así lo atestigua, la investigación, bueno, en este caso el consumo, ¿no? Donde se consumía, en eso también has estudiado. Ese arraigo de esta Baja Andalucía, la gitanería, la tasca, la pintura costumbrista, el romanticismo, es la manzanilla, es el vino de la taberna, ¿verdad? Es el vino de la taberna, pero es curioso, como decía anteriormente,
que el nombre, denominarlo La Manzanilla, es del 19, en el 18 yo lo encuentro como El Manzanilla, que es un detalle importante, como digo, para constatar que es un vino, que se está hablando de un vino y no de ninguna otra cosa. Y después sí es cierto porque si encontramos, por ejemplo, los textos de González del Castillo, que hay que recordar que es un señor que nace en 1763 y muere en 1800, vive 37 años, y en sus sainetes habla de la manzanilla, y también en muchas ocasiones del manzanilla, de un manzanilla o de una manzanilla, ahí aparecen las denominaciones. González del Castillo refleja la vida popular, está reflejando la vida de Cádiz, de las tabernas, de la gente, los majos de Cádiz, y está reflejando ese consumo de manzanilla en las tabernas. Pero después nos encontramos como otros autores, como Sánchez Albarrán, sigue hablando de la manzanilla como un vino popular, un vino que consume la gente del pueblo, y junto a eso te vas a encontrar con Alejandro Dumas, que hace un libro conocido que se llama Viaje de París a Cádiz, que se llama así, de París a Cádiz, y Alejandro Dumas ya está diciendo que él viene a Andalucía a buscar la manzanilla, y ya en Granada bebe manzanilla, bebe en Sevilla manzanilla, y está viviendo la manzanilla. Y eso, Alberto, me recuerda a esa carta famosa de Prosper Mérimée, ¿no? Cuando se lo manda y dice, bueno, aquí lo que se bebe, ¿no? Estaba en Madrid, todo lo que se vende es algo muy alejado a cualquier producto de la vid, ¿no? Alejado, el Burdeos, el champán, todo lo que se producía, aquí lo único potable es la manzanilla, pero lo único que los bebemos somos las putas, los andaluces y yo, con perdón. Sí, eso me dime, pero un poco exagerado. Hay que recordar, por ejemplo, que Richard Ford, cuando dice, quien conozca los vinos de eso, en su bodega lo único que le falta es manzanilla. Cuando claro. dice, está bien, el que tenga Burdeos, el que tenga champán, el que tenga Jerez, en su bodega lo único que le falta es manzanilla. Claro. En fin, esa popularidad traspasa un poco las fronteras y ya son vinos que vienen siendo buscados por viajeros que ya practican el enoturismo. La verdad es que este tema nos daría para mucho, Alberto. Me encantaría poder algún día hacer un programa, el programa Café de Levante, que se dedica a la historia y sobre todo también a los vinos, y hablar sobre todo de esto porque bueno, seguimos amarrados a esa historia, a esa Baja Andalucía. La manzanilla ha prosperado en este siglo XXI, pero sigue guardando ese romanticismo y sus pilares siguen siendo eso. La verdad que la manzanilla es un vino que ha sido muy popular, que ha tenido sus momentos de auge de decadencia. Recuerdo que Toto Barbadillo decía que la manzanilla era el vino del liberalismo, de la democracia, frente a otros vinos, pero realmente es un vino que se ha mantenido gracias al consumo popular. Y interno, quizás claro. En algunos casos se piensa que no es un vino exquisito, pero el consumo de la manzanilla es excepcional, sobre todo, no solamente en Andalucía, sobre todo entre las clases populares. Claro. Ha sido un placer, Alberto. Igualmente, para mí. Espero poder contar con usted para otra nueva entrevista. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos con nuevos amigos y nuevos temas sobre nuestra mesa. Amigos de Café de Levante y amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos aquí en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía desde los jardines o desde las instalaciones del Picacho en Sanlúcar de Barrameda. Se encuentra con nosotros nuestro amigo César Saldaña, director general del Consejo Regulador del Vino. César, gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía y todo un placer tenerle en este Congreso Internacional. Es un placer, como siempre, estar aquí en Sanlúcar y con ocasión de este importante congreso, pues todavía más. Bueno, César, voy a poner en mis labios una frase suya que decía, las ventas han bajado en el 2017 un 5%. Algunos problemas con exportaciones, Holanda, Inglaterra, etcétera, pero en cambio sí ha subido o se ha llevado al alza productos de alta gama, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ¿no? Efectivamente, las ventas han bajado en volumen, es decir, el volumen total de vino ha bajado, pero el valor, es decir, la facturación ha subido. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues ni más ni menos que vendemos menos productos baratos y las gamas de mayor valor añadido, de mayor precio, pues sin embargo están al alza. La caída de las exportaciones, porque fundamentalmente es un tema centrado en las exportaciones y básicamente en Holanda y en Alemania,
están muy identificadas con una serie de gamas de productos, que es lo que generalmente llamamos las etiquetas blancas, las marcas privadas. Ajá. Es decir, son las gamas de las grandes cadenas de distribución de alimentación, que generalmente están en unos niveles de precios muy bajos. Claro. Bueno, las propias bodegas han tomado conciencia de que la vía tiene que ser la de la rentabilidad y lógicamente están poniendo más énfasis, mucho más énfasis en aquellos productos en los que se genera un mayor valor añadido. Claro. No quiero decir con esto que nos guste perder volumen, porque evidentemente todo lo que sea perder volumen no es bueno, pero hay que situarlo en su contexto y hay que entender que el volumen que se pierde es un volumen de bajo precio, de poca rentabilidad, y que realmente lo interesante, lo más interesante, es que nuestro sector sea capaz de ir incrementando la facturación. César, estarás completamente, o creo que completamente de acuerdo conmigo, que el trabajo que están haciendo los bodegueros del Marco de Jerez, Sanlúcar, El Puerto, Jerez de la Frontera, atendiendo a una demanda de productos de alta gama, estamos hablando de vinos Bols, vinos Optimum Rare Signatum, con una vejez calificada de 30 años, y hay un sector del público que demanda eso, hay una nueva visión, una nueva expansión de ese tipo de producto que para mí es perfecto, porque sí, revaloriza nuestros vinos. A ver, lo único que pasa, ese sería un poco la cúspide de la pirámide, y claro, ahí los volúmenes son muy pequeños. Yo creo que el reto está en ir bajando siempre dentro de unos niveles de precio y calidad altos, porque efectivamente, como tú has dicho, hay un público que lo demanda, hay un segmento del mercado que quizás no sea masivo, pero que desde luego tiene un tamaño enorme, en el que la manzanilla de alta calidad, los vinos Bols, Bols, los 12, los 15 años, todos aquellos que tengan, como digo, un valor añadido alto, pues tienen un sitio y deben de seguir creciendo. La visión de este 2018 de cara al futuro, César, ¿cuál es tu percepción? Bueno, el 2018 hay una serie de tendencias que se van a seguir manteniendo. Como digo, pérdida del segmento más bajo, no por nada, sino porque las propias bodegas van aumentando poco a poco su nivel de precio, recuperando unos niveles de precio razonables, y en ese segmento del mercado, en el segmento de las marcas blancas, las subidas de precios no se perdonan. Entonces, bueno, pues cada vez hay un menor espacio en las estanterías de esos, como digo, de esas etiquetas blancas. Prevemos que en Holanda y en Alemania vamos a seguir sufriendo. El Reino Unido se está comportando de forma muy positiva, que es el principal mercado de exportación. Bueno, el mercado anglosajón ha sido siempre el alma mater de nosotros. Y sigue siendo el mayor mercado de exportación. Mercados interesantes desde el punto de vista de sus precios medios, como Estados Unidos, como Japón, son mercados que están evolucionando positivamente. Entonces yo creo que esa tendencia general se va a seguir manteniendo. A ver, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años de olorosos, amontillados, palos cortados, que era un crecimiento pues, de crianza oxidativa, pero de alto nivel de precio y por tanto de alta vejez, es un crecimiento que hemos tenido en el 10, el 11, el 12%, eso no se puede mantener, no por nada, sino porque no tenemos suficiente vino. Claro. Entonces, bueno, de lo que se trata es de que el mercado haga su trabajo, y cuando ya esa demanda no se pueda satisfacer en el crecimiento que tiene, pues ir aumentando también los precios. Entonces, yo creo que esas tendencias generales se van a mantener. César, vas a colaborar ahora, vas a estar en la mesa redonda de la Manzanilla Debate, que moderará Gabriel Rayas, y que estará José Peñín, Isabel Mijares, Antonio Barbadillo, Claudio Arañó. Bueno, la Manzanilla Debate, ¿cuál es la salud y el futuro de nuestra manzanilla? Bueno, la manzanilla, dentro de los vinos del Marco de Jerez, tiene una posición de privilegio, eso sin duda, y eso en base a una serie de razones que creo que analizaremos a lo largo de la mesa redonda, sobre las que hay que seguir incidiendo. Pero la manzanilla tiene, como otros vinos del Marco de Jerez, tiene un grave problema de rentabilidad. También en la manzanilla es muy importante que se recuperen unos niveles de precio adecuados. También en la manzanilla es muy importante que cuestiones como la certificación de producto pues se traslade al mercado consumidor la importancia de consumir una manzanilla con todas las garantías, por tanto, de bodegas inscritas y debidamente certificadas. Y esos son los temas que yo creo que debíamos de incidir en el futuro, para que lo que yo creo que es un futuro brillante para la manzanilla pues se consolide.
Y ya para terminar, César, una visión, un Congreso Internacional de los Vinos que trae a lo más granado, a lo más florido de la historia, de la investigación, del desarrollo de las bodegas. Bueno, yo, por lo que he visto en el programa, ha sido un congreso de un enorme interés. Lamentablemente yo he estado de viaje y no he podido participar en las jornadas anteriores. No obstante, me ha llegado a través de vuestra y a través de los medios de comunicación que ha habido unas ponencias interesantísimas. A lo que hoy he asistido ha sido interesantísimo. Hace un momento tenéis aquí a Alberto Ramos Santana, bueno, pues creo que ha hecho una ponencia fantástica. Jorge Pascual, como siempre, toda una autoridad cuando se habla de los temas del vino en general y de la manzanilla en particular. Javier Hidalgo igual, quiero decir, el nivel de los ponentes, en fin, salvando lo que a mí compete, pero el nivel de los ponentes creo que es excelente. Claro. Y en ese sentido estoy seguro que los que están participando en él pues podrán sacar conclusiones interesantes. Pues nada, seguiremos disfrutando del congreso, de estos congresos, de nuestro vinoble, que es también una auténtica maravilla, y seguiremos disfrutando de estos vinos de nuestra Baja Andalucía. Muchas gracias. César, un placer. Un placer. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía. De Café de Levante, seguimos en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía. Desde aquí, desde el Picacho en Sanlúcar de Barrameda, se encuentra con nosotros ahora Pepe Vallés Ferrer, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Regionales, bueno, promotor y organizador de este magnífico evento. Pepe, un placer y gracias por acercarte a este rinconcito y por supuesto felicidades por el trabajo elaborado. Pues nada, muy agradecido primero por la entrevista y muy agradecido a las instituciones gaditanas por haber cobijado este Congreso Internacional. Bueno, yo creo que para esta Baja Andalucía y para estas ciudades, ¿no?, este marco del Jerez o esta Baja Andalucía tan arraigada siempre al comercio y a la industrialización del vino, en pleno siglo XXI, un Congreso Internacional con lo más florido de la investigación, de la cultura, del desarrollo, es todo un acierto, ¿verdad? Yo creo que hacía falta. Este es un sector estratégico para la economía andaluza, al igual que lo es también el sector del aceite, pero estamos hablando de la industria del vino y esa reflexión hacía falta. Y hacía falta por lo menos por tres motivos. Primero, por la confusión que a veces hay entre tradición e innovación. La tradición y la innovación no están reñidas. Para nada. Este es un sector que tiene unas potencialidades enormes, que se llaman innovadoras. Dos, hay demandas de este producto acabado, hay demandas del vino en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en otras zonas, hay demandas que realmente no están satisfechas, porque la oferta no reacciona, es decir, este sector necesita internacionalizarse. Segunda idea y segundo know-how por el cual realmente hemos escorado el Congreso al nivel internacional. Hay que salir de Andalucía, hay que salir de España, hay que ver estos mercados. Un ejemplo, de cada 100 euros de manzanilla que vendemos, en el exterior no llega a 10 euros. Es decir, las exportaciones de manzanilla respecto a la demanda nacional, respecto al consumo nacional, son muy pequeñas. Y tercero, desde el punto de vista académico, creo que era necesario también para divulgar, siempre académicamente, nunca desde el punto de vista de la intromisión en la economía de mercado, pues divulgar la necesidad de reordenar el sector. Este sector necesita una reordenación, ese sector necesita una unidad, una dirección única. La estructura productiva necesita una política única, una voz única. Es decir,
bueno, no podemos salir fuera con estrategias distintas, hay que salir con una estrategia, pero evidentemente esto es concertación económica y social, no una estrategia que quiera un empresario, es que hay que ponerse de acuerdo. Pero a este punto de su exposición, ¿dónde entonces situamos a los consejos reguladores de las diferentes provincias? Bueno, yo lo considero a nivel de Andalucía. Este es un congreso internacional del vino en Andalucía, celebrado en Sanlúcar de Barrameda, pero evidentemente este mensaje es un mensaje para los vinos de Huelva, para los vinos de Málaga, para los vinos, naturalmente, de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, para los de Córdoba, y cuidado, y no me quiero olvidar, y los vinos de Granada, y los vinos de Almería, que también hay vino. Estamos hablando del vino andaluz. El vino en Andalucía, o el vino andaluz, es un vino que tiene una estructura productiva que es potencialmente de calidad, pero que esa potencialidad tiene que explotar, se tiene que conocer. Tenemos evidentemente que romper muchas veces la palabra tradición para pasar a la palabra innovación, para pasar a la palabra globalización, para pasar a una palabra que a veces asusta, mercados internacionales. Sí, pero realmente cuando hablamos del sector de los vinos de calidad, ¿no? Del marco de Jerez, estamos hablando que ya, bueno, estamos a punto de celebrar esos 500 años, ¿no? Esa circunnavegación. Ya en esas expediciones ya iba vinos de Jerez, de Chiclana, de Sanlúcar, esos odres y esas botas que se embarcaron. Pero es que el siglo XIX, con la revolución industrial, que llegó tardía, por supuesto, a España, pero por ejemplo, si nos vamos al siglo XVIII, con la eliminación de los gremios de cosechería, por ejemplo, Jerez ha sido una gran potencia exportadora, y el puerto de Santa María también. Centroamérica, Sudamérica, Europa, el mercado anglosajón ha sido un mercado siempre muy importante para nuestros vinos, o sea que esa exportación, no sé si por qué en el siglo XXI ha decaído, como me estaba comentando antes. Bueno, efectivamente, vamos a ver, efectivamente, lo que sucede es que en economía no basta con decir lo bien que lo he hecho, lo bien que me ha salido y lo que he conseguido. Hay que mirar al futuro. Sí, claro. La sociedad ha cambiado, la economía global ha cambiado, la población planetaria está creciendo a tasas muy importantes. España se está envejeciendo, la Unión Europea también. Hay mercados emergentes. Ese es el futuro de las nuevas generaciones, este es el futuro empresarial. Por lo tanto, no se trata de decir que no estoy exportando, pues claro que estoy exportando, naturalmente, desde el punto de vista de los vinos generosos, de las grandes marcas, no solamente en Jerez, Sanlúcar, sino también en Córdoba, en Málaga y en Huelva, naturalmente que están saliendo, pero el problema es que su salida es muy pequeña. Es decir, en términos relativos, repito, en términos relativos, el sector exportador de la manzanilla es el 7,5% del total de la cifra de negocios del sector de la manzanilla. No, pero eso ha sido, yo creo, ha sido un lastre desde siempre. La manzanilla ha sido un vino popular y consumida bien, pero el desarrollo económico va más allá. Es decir, este es un sector estratégico. Es estratégico, evidentemente, porque tiene una potencialidad. Es estratégico desde el punto de vista de su calidad. Es estratégico incluso desde el punto de vista medioambiental. Es estratégico desde el punto de vista demográfico. Este sector fija la población en el territorio. Es un sector, evidentemente, que evita el despoblamiento de municipios pequeños o medianos. Es decir, es un sector que tiene unas condiciones para su desarrollo muy elevadas. Y dejo para el final el empleo. Es un sector que está perdiendo empleo, que lo está perdiendo año a año. Es decir, ¿qué pasa evidentemente, qué pasa con la estructura productiva desde el punto de vista del empleo? En la Academia Andaluza de Ciencia Regional, nosotros evidentemente somos una institución investigadora, que se basa fundamentalmente en dos principios, o nos basamos en dos principios. La cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, investigar, generar conocimientos, difundir los conocimientos a la sociedad. Punto 1. Punto 2, vocación de servicio.
Nosotros, evidentemente, queremos ser útiles a la sociedad andaluza, queremos ser útiles a la sociedad española. Por lo tanto, ahí estamos y ahí llegamos. Conclusión, todo esto tiene unas potencialidades enormes, pero no le corresponde a una institución académica, evidentemente, el ir pues al Caribe Norte, o ir, evidentemente, al Cono Sur, o ir a Estados Unidos, a la costa este o a la costa oeste, o al norte de Europa. Le corresponden a los empresarios. Los empresarios, evidentemente, tienen que hacer alianzas, tienen que organizarse, reorganizarse, coordinarse. Esto es una tarea común, el desarrollo económico es una tarea de todos. De todos, es decir... Aparte, yo recuerdo antiguamente cuando se hacían esas grandes exposiciones universales, ¿no?, que se hacían en el siglo XIX, que servía para que el sector, en este caso agroalimentario, uniesen voluntades, uniesen conceptos, tuviesen ventas, nuevos clientes, nuevos mercados. Eso parece que ahora, que tenemos más tecnología y más maneras de hacerlo, parece que se ha quedado reducido a cosas muy específicas, ¿no, Bueno, Pepe? es que hay un dato que ya le he comentado, es decir, las exportaciones de manzanilla representan el 7,5% de la cifra de negocios de todo el sector. Eso demuestra, evidentemente, eso demuestra que sí que estamos vendiendo en Europa y en el resto del mundo, es verdad, pero vendemos muy poco. Claro. Es decir, la oferta productiva es mucho más amplia. Evidentemente, yo lo que quiero es que la oferta, es decir, la demanda es amplísima, pero la oferta es muy rígida desde el punto de vista de la extroversión. Claro. Quizá la palabra sería extroversión. Pues nada, Pepe, ha sido un verdadero placer tener este rato de charla y tener el punto visto de este comité organizador, por supuesto. Daros la enhorabuena, creo que la percepción del primer congreso en Sanlúcar es aceptable. ¿Estáis satisfechos con estos días de trabajo? Bueno, sí, efectivamente, estamos satisfechos, pero somos autocríticos. Hay que seguir trabajando, por supuesto. Hay que seguir trabajando. Pues un placer. Dicho de otra manera, es perfeccionable. Hombre, todo es perfeccionable. Muchas Pues gracias. nada, seguiremos disfrutando de este sábado que nos queda. Gracias a usted. Nosotros, amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, seguimos en este stand de entrevistas, en este Congreso Internacional del Vino de Andalucía, y ahora está con nosotros un amigo personal de Jerez de la Frontera, José Luis Jiménez. Bueno, amigo José Luis, todo un placer tenerte aquí, historiador, investigador del vino de esta Baja Andalucía. Sí, señor, nuestra pasión. Nuestra pasión. Bueno, Pepe, todo un placer, como siempre, tenerte en estos sitios. Qué bonito es reconocer a la gente cuando le gusta una pasión y nos encontramos todos en estos lugares, ¿verdad? Es verdad, e intercambiamos mucha información, Sí, es una sí, oportunidad sí. única, y este congreso lo ha permitido, ¿no? Encontrar amigos, encontrar gente también nueva con la que intercambiar información, y siempre salimos aprendiendo, seguro. Claro. Bueno, Pepe, hace algunos días diste tu ponencia, precisamente en este mismo lugar. Lo tengo anotado, el vino andaluz en el cine. Ha sido tu trabajo siempre de vanguardia, ¿no? Ha sido como ese mascarón de proa en tu investigación. Un tema muy simpático que yo creo que dio mucho juego y que animó mucho al Congreso, porque es un tema muy interesante, ver cómo la publicidad, cómo el vino se va adecuando a las artes, a las ciencias, en este caso al cine. Exacto. Coméntanos un poquito cómo va el proyecto. Bueno, tú sabes que eso es un trabajo que llevo años, la verdad que es muy dificultoso porque hay que buscar las películas, Y siempre hay van que saliendo buscar el cosas detalle, hay que buscar no solamente eso, sino que muchas películas son extranjeras, y me gusta confirmar la versión original también, qué es lo que se dice en la versión original, no solamente en el doblaje de las películas, que a veces hay pequeños errores, pero hay que seguirlo, hay que buscarlo, también cómo es
esas películas tienen su base en un origen literario, también me gusta contrastarlo en la base literaria, donde surge gran parte de los guiones de estas películas, donde se hace referencia o se menciona al vino de Jerez. Y bueno, siempre el cine es muy llamativo, entonces por lo menos, dentro del contexto de este congreso, donde hay temática un poquito más especializada de legislación o de estadística, bueno, introducir esa cuña del cine, pues la gente lo agradece mucho realmente. Sí, algo muy fresco, muy... Entonces, bueno, pues muy llamativo y la ponencia que hicimos conjuntamente con los compañeros Bartolomé, del funcionario, un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, un hombre que ha cuidado los fondos con cariño, los fondos que tenía el Ministerio de Agricultura, unos fondos audiovisuales importantes, gracias al trabajo de Bartolomé, pues yo creo que se han salvado muchos documentos, ha hecho un trabajo importantísimo. Y Pedro Pollato, de la Universidad de Córdoba, pues han sido los dos que presentaron el apartado del vino de Andalucía, o del vino de Jerez en concreto, con el documental del Marqués de Villalcaza, Jerez Sherry. En el cine de documental a mí me tocó un poco el apartado de cine de ficción, es decir, que las películas que se ven en los cines, donde hay hacen referencia, hice una relación primero de la Manzanilla como anfitriones que Sanlúcar, que estamos aquí, pues puse en el primer orden la Manzanilla con unas 10 o 12 películas, luego toqué el vino de Jerez también en otras 10 o 12, toqué después el vino de Málaga, que era un tema que yo nunca había tocado, pero que en el último año empecé a investigar y la verdad me he sorprendido porque el vino de Málaga está muy bien representado en el cine, no tan ampliamente como posiblemente la Manzanilla y el Jerez, pero me he sorprendido que haya unas películas donde aparezca el vino de Málaga, mucho menos el Montilla y Moriles, pero en esta composición de estos 4 vinos, el trabajo que pude exponer en este congreso. La verdad que es un trabajo muy interesante, que cierto es, Pepe, que todos los que nos gusta el mundo del vino y sobre todo la historiografía, todos los divulgadores, a todos los investigadores, vamos sacando y vamos rescatando esas antiguas piezas de un puzzle enorme que se había perdido y que poco a poco vamos rescatando, desde la sociabilidad, la trazabilidad de nuestros productos, el comercio, la estética del vino, la cromolitografía, la imprenta. Yo creo que es un trabajo que hacemos desde cada uno, desde nuestra atalaya, pero de manera conjunta, por supuesto. Tú lo has dicho perfectamente, es un puzzle donde hay muchas piezas que encajar, todavía queda mucho por investigar porque realmente creo que nuestro vino, el vino de aquí, de esta zona, del Marco de Jerez, de Sanlúcar, el puerto, ¿no? Que se produce aquí, ha generado un imaginario increíble, como tú dices, en el etiquetado, en la literatura, en la revista, la publicidad, los anuncios, el cine, tanto documental como de ficción, y todo eso está un poco desperdigado. Creo que con la labor también que tú haces estupendamente en tu parcela, como yo en la mía y algunos otros locos también en este aspecto, formamos ese rompecabezas tan especial que creo que estamos poniendo las piezas claves para dar fondo a este trabajo de investigación que estaba olvidado, que estaba desconocido y que, bueno, te encuentra cosas maravillosas, ¿no? En este trayecto. Y sobre todo, Pepe, que se hace, por ejemplo, un congreso internacional de los vinos en Andalucía, donde viene, y lo he vuelto a repetir varias veces, los más floridos, los más granados en la investigación, pero ahí está la historia y ahí está el trabajo de campo que hacen los investigadores. ¿Por qué? Porque, me lo decía antes el miembro del comité organizador, Pepe Ferrer, ¿no? La tradición con la modernidad tienen que ir de la mano. El mundo de la enología, el mundo de la vitivinicultura, arquitectura, flamenco, artes gráficas, historia, enología, etcétera, etcétera. Es un crisol magnífico a la hora de vender este producto y a la hora de exportarlo al resto del mundo. Y pocos vinos del mundo tienen lo que tiene detrás la historia cultural que tiene nuestro vino, por supuesto, que viene desde mucho ya el Cano se lo llevaba dando la vuelta al mundo, como tú sabes, ¿no? Entonces ya está, y eso es un hito tan importante que pocos vinos pueden superar, y a partir de ahí, como la literatura, que en mi exposición también la complementé en algunas de mis diapositivas, la introducía con pintura, algunas pinturas que he localizado moderna y antigua, donde aparecía la Manzanilla, una de 1892, una pintura de una gitana con su mantón tomando una manzanilla, también una imagen desconocida, y con referencias literarias a obras de Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés y Pardo Bazán, donde hacían mención justamente a estos vinos, tanto de Montilla, Jerez como de la Manzanilla, en novelas que se publicaron también en el siglo XIX, como esa
relación de las artes se interrelacionan y forman parte de una trayectoria que hay que unir esas piezas para darle un sentido. Hablaba yo antes con Alberto Ramos Santana sobre ese costumbrismo, ¿verdad?, que guarda nuestra manzanilla. La manzanilla tiene nombre de mujer y lo ha expresado ya no solo desde la iconografía o la imagen del vino, sino también como ese vino de Tasca, de la gitanería, de la Baja Andalucía. Bueno, hoy es el día de la manzanilla en este Congreso Internacional y yo creo que para todos nosotros es un auténtico orgullo, ¿no?, que se sigan manteniendo esas tradiciones y que sigamos poniendo en valor toda esta historiografía. Me parece una actividad importante. Yo disfruto estando aquí también de la gastronomía, como dice también, de esa promoción de enoturismo que lleva no solamente un vino, sino lo que hay alrededor del vino, claro, de la propia producción, de las bodegas que lo producen, de los vinateros, de los productores, de los agricultores, y que es un trabajo de conjunto y de equipo que hay que defender a capa y espada. Pues amigo Pepe, ha sido todo un placer. Sigamos disfrutando de este congreso y sigamos disfrutando de esta historia, que nos gusta mancharnos los deditos del polvo de los archivos. Y de la tinta, de los papeles viejos. Pues muy bien, un placer. Gracias, Rafa. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando de enología, de historia, bueno, de este magnífico crisol que es el mundo del vino. Ahora volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando aquí de historia y hablamos de gastronomía, hemos hablado de todo, de flamenco, de vinos, de historia, de tradiciones, en este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía que se emite desde el Picacho en Sanlúcar de Barrameda. Nos encontramos ahora con Pepe Ferrer Marató, que es experto en enogastronomía y embajador para la gastronomía del Consejo Regulador de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar. Amigo Pepe, un placer y gracias por acercarte a este rinconcito de cultura. Buenas tardes, es un placer también para mí, un honor estar aquí. Bueno, hoy sábado, Día de la Manzanilla, toca hablar un poquito de ese comercio, de esa sociabilidad, de esa trazabilidad de nuestros vinos de aquí de Sanlúcar. Bueno, ¿cuál es la percepción que estás teniendo de este día de conferencias y de ponencias? Bueno, pues es muy interesante poder hablar y poder escuchar, en este caso, sobre la manzanilla de Sanlúcar. Yo creo que es muy enriquecedora la experiencia del Congreso porque aporta muchos puntos de vista diferentes y no cabe duda que eso va a ser muy interesante. Bueno, en este caso hablamos de la gastronomía, hablamos del turismo, de la enología. El siglo XXI, este 2017, estos años atrás, se está haciendo muy interesante en esas ramas. Se está habiendo una mezcolanza interesante de ideas y de colectivos. ¿Cómo es el trabajo que hacéis desde esa parrilla? Bueno, pues mi trabajo concretamente desde el Consejo Regulador es poder ayudar y asesorar a todo el sector de la gastronomía que hay en España a que puedan trabajar con los vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, desde restaurantes que nos piden asesoramiento y que yo viajo hasta esos restaurantes para ayudarles, para dar formación al equipo de sala, a los sommeliers, al equipo de cocina, poder ayudarles con las cartas, poder estudiar su gastronomía y ver qué vino de Jerez o qué tipología de vino de Jerez o Manzanilla de Sanlúcar puede adaptarse mejor a su gastronomía, porque eso es algo fundamental que sí tienen nuestros vinos, y es que son perfectamente adaptables y acompañan perfectamente cualquier tipo de gastronomía, no solamente la alta cocina, que gracias a ella se está viviendo un gran boom en el mundo del marco de Jerez, sino que también en la cocina tradicional, experiencias como cuando un asturiano o un chef asturiano disfruta de una fabada asturiana y en vez de usar el tinto habitual, pues lo acompaña con un amontillado. Y esa tendencia está cambiando ya, por suerte, ¿verdad? Claro. A ver, se ha escuchado esta mañana en la mesa, hay que pensar que está muy bien el mercado y cómo usamos tradicionalmente nuestros vinos, en el caso, por ejemplo, de Sanlúcar, la manzanilla, ¿no? Pero sin olvidar también que en Sanlúcar tenemos estupendos amontillados, olorosos, palos cortados, etcétera. Y es evidente que una copa de manzanilla con un langostino ahí en bajo de guía es genial, o con un plato de jamón. Pero hay que abrir un poquito la mente y pensar
que con la cocina japonesa va genial, que con la cocina tradicional del Cantábrico también, que si nos tomamos una hamburguesa resulta que lo podemos acompañar con un palo cortado y va genial también. O sea, yo al fin y al cabo lo que invito, y en este caso invito a los oyentes, a que dejen los prejuicios y las ideas preconcebidas, es verdad, y los complejos fuera. Durante muchos años hemos hablado de ese, bueno, una carne con un tinto y no lo mezcles, claro, y tal, y es una estupidez porque la trazabilidad que tiene nuestro producto es tan magnífica, la elaboración, su vejez, sí, su historia, porque un vino de crianza biológica para ciertos platos es un auténtico espectáculo, sí, pero los vinos de crianza oxidativa, desde mi punto de vista, nos está dando un juego para tremendo. La gastronomía nacional. Hay que poner en valor una cosa, es que tenemos una gama de vinos que es única. Cualquier denominación de origen en el mundo, no solo España, sino en el mundo, pues se limita al fin y al cabo a elaborar grandes tintos, grandes blancos, algún rosado, algún espumoso. Pero nosotros tenemos nuestras bodegas del Marco de Jerez, elaboran desde los vinos más secos del mundo, como los finos y la manzanilla, a los vinos posiblemente más dulces del mundo. En medio tenemos los vinos con menos acidez del mundo, como nuestros finos y manzanilla, a vinos, como decía, absolutamente dulces. Pero, y en medio de todo esto tenemos una mezcla de estilos pues amontillados, con lo cual la gama es impresionante y eso nos permite atacar cualquier tipo de maridaje sin ningún tipo de complejo. Sobre todo, Pepe, porque puedes empezar una sobremesa y terminar con un postre. Totalmente, puedes hacer, en general, todo, no sé, hablamos ya de cocina más local nuestra, un plato de menudo, un plato de callo con un amontillado es también otra maravilla. Cualquier asado de carne, un buen chuletón de retinto de aquí de la Janda, de la provincia de Cádiz, acompañado, pues, a lo mejor con un palo cortado, con un oloroso, y sobre todo, nuestros vinos aportan la experiencia gastronómica mejor. Hay una cosa que yo veo, que es que también hay un sector que empieza a demandar una excelencia de los vinos. Empieza a demandar esa excelencia en la vitivinicultura, por eso las bodegas del Marco, de este Marco de Jerez, están perfeccionando sus gamas altas. Yo veo que hay una tendencia importante a vinos de Vinus Subtimum Rare Signatum, ¿no? Esos vinos de vejez calificados con más de 30 años, con lo cual se está viendo una panoplia muy interesante, sobre todo para lo que estamos hablando, para esa gastronomía, para eso enoturismo, porque se está demandando un producto muy específico que Yo esa revolución que comentas y que es cierta, no la veo tanto en los vinos Bols, en los vinos viejos, que esos están y siempre han estado ahí, son verdaderas joyas de la enología. Lo que se está experimentando, y en San Luca en concreto también, es una gran revolución también en los vinos con menos vejez, pero buscando el camino de la calidad. Y el mercado es evidente, al mercado le importa poco pagar algo más por la excelencia. Cuando alguien se aficiona al mundo del vino, va buscando la excelencia, y yo creo que ese es el camino, no tanto la cantidad, que debe de permanecer, y el volumen al fin y al cabo es lo que da muchas veces también rentabilidad, pero situarnos en el mundo de la gastronomía hay que ir buscando un poco la excelencia, porque nosotros mismos cuando disfrutamos de un alimento o de un vino, pues muchas veces nos gusta apostar, y el mercado, las cifras van por ahí, la tendencia es a que el mercado está apostando por los vinos de mejor calidad. ¿Cómo ha sido tu visión en estos días de trabajo aquí en el Congreso ¿qué experiencia te llevas? Como te decía, muy positivo, se escuchan opiniones muy diferentes, está bien poderlas debatir y poderlas... Pero yo creo que aunque nos encontremos gente con muchas opiniones diferentes, lo importante es sumar y no restar. Yo creo que hay que buscar perfectamente el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el sumar fuerzas, más que el restar, porque restar al fin y al cabo nos hace débiles ante un gran mercado nacional e internacional que realmente es duro. Bueno, Pepe, y una pregunta interesante también a saber, últimamente se están rescatando de las viejas notas, las viejas cartas de vinos, se está rescatando vinos como la Tintilla de Rota, se está rescatando los vinos de Pajarete, la Malvasia, vinos, los palos cortados, de 2 cortados, 3 cortados, 4 cortados, se está rescatando el vermú jerezano por excelencia, ¿verdad?
toda esa, digamos, esa labor arqueológica en el vino de sacar esas recetas antiguas que fueron comunes a finales del siglo, todo el siglo XIX y sobre todo a finales del siglo XIX, se está poniendo en boga y se está poniendo de nuevamente en las cartas de los vinos del siglo XXI, que creo que es una propuesta genial también. No, eso está muy bien, muchos de esos productos no son vinos exactamente, pero, sí, bueno, son, pero está claro que eso enriquece muchísimo nuestra oferta y nuestro posicionamiento en el mercado. Y bueno, y hay algo que también que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que, bueno, podemos hacer también nosotros una apuesta, una opción desde nuestro consumo particular por nuestros productos del entorno. Por desgracia, muchas veces vamos a muchos establecimientos, antes pasaba más y ahora cada vez menos, a muchos establecimientos de la hostelería que nos rodea y era muy complicado muchas veces encontrar vinos de la provincia de Cádiz. Y era mucho más fácil encontrar vinos del norte de España. Sí, señor. Bueno, es evidente que si como consumidores vamos demandando nuestros vinos, pues evidentemente la hostelería se irá adaptando, irá dando respuesta a esa demanda. Pues, amigo Pepe Ferrer, ha sido un placer tenerte aquí, dar esas pinceladas sobre gastronomía y nada, seguiremos disfrutando de este Congreso Internacional y de los que puedan venir después. Y siempre disfrutando de San Lucas. Yo realmente disfruto mucho en San Lucas, soy del puerto, pero me encuentro siempre defendido que me encuentro como en mi casa, en San Lucas. Claro, pues un placer y gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos aquí en este set de entrevistas desde el Picacho, donde se está celebrando el Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía. Con nosotros se encuentra mi amigo y presidente de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, Eduardo Domínguez Lobato. Eduardo. Muy buenos días, Rafael. Buenos Encantado días, de estar, amigo. por supuesto, en Costa Noroeste, aquí en el Picacho y en el Congreso, por supuesto. Pues, Eduardo, la verdad que estamos viviendo una mañana muy interesante, porque el Congreso Internacional de los Vinos, para lo que sí tiene una función magnífica, es porque está uniendo esa tradición y esa innovación del 2018 con historia, con gastronomías, con flamenco, con nuevos propósitos, con nuevas maneras de interactuar con nuestros vinos a los comercios, ¿no? Sí. Nacionales e internacionales. Bueno, el mundo del vino muy arraigado en nuestra Sanlúcar. ¿Qué opinión te guarda el que se hagan estos tipos de eventos en Sanlúcar? Hombre, a mí me parece fundamental, primero por aunar a todo este personal tan docto y tan especializado, y segundo porque por lo que he visto estos días y hace un ratito también, en las mesas se están proponiendo cosas interesantes y se está reivindicando y se está pidiendo por parte de todos que se salgan de los tópicos y que nos salgamos de esos... Que iremos complejos, ¿no? Sí, que nos salgamos de esos recursos habituales que tiene el vino de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar en concreto, que somos mucho más que una playa, que somos mucho más que Bajo de Guía, que somos mucho más que una feria y que somos mucho más que una anécdota que hay que disfrutar localizadamente en Sanlúcar, ¿no? Sino que hay que tener una proyección, y nunca mejor dicho, universal de este vino nuestro, evidentemente. Pues a mí realmente, yo que soy amante de la historia y bien lo sabes, yo cuando veo estos congresos, ¿no? O Vinoble en Jerez, y vemos ese trajín de prensa, de gente, de ponencias, de bodegueros, de tal, a mí me recuerda a las antiguas exposiciones, ¿verdad?, del siglo XIX, claro. A ese París de 1898, ese Barcelona de 1888, etcétera, etcétera. Claro, es que en todas estas ponencias hay mucho que decir y también hay mucho que escuchar. Y hay mucho que complementar y que conciliar. Ahí he estado viendo cómo empresas, lógicamente sentados en la misma mesa que el Consejo Regulador, le está proponiendo cosas y le está ofreciendo un determinado seguimiento, en concreto para la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, cuando tú ves que se exponen cosas, se reivindican y se piden, y el Consejo, que digamos es el conciliador de todas estas voluntades del vino de nuestra zona,
pues también tiene mucho que decir, y también los vocales que pertenecen a ese consejo tienen mucho que exponer y mucho que pedir, y quizás todavía algunas cosas que solucionar, sin duda, ¿no? Bueno, Eduardo, hablando también un poquito de historia, que es lo que nos lleva, estamos también todos metidos en esas celebraciones de ese 5º centenario. Ya habíamos hablado en su momento de el trabajo de Luis Murellano, que presenta esos vinos que embarcan, ¿no?, esos 200 y pico de botas y esos 417 odres de vinos que ya dan esa huerta al vino al mundo, ¿no?, y que participan de esas expediciones que hacen a Sanlúcar Grande en aquel siglo de oro. Desde la Fundación Domínguez Lobato, la serie de sellos que se están haciendo conmemorativos a este 5º centenario, hay 2 nuevos sellos. Primero, hay un sello importante que es un sello dedicado al vino de Jerez, porque estuvo en esas navegaciones. Claro, evidentemente, ese gesto, ese guiño, ese recuerdo y ese llamamiento al vino de Jerez lo hace la Fundación, como tú bien sabes, a través de dedicarle un sello exclusivo. Ese vino viejo es evidentemente el que luego, por otra parte, otras empresas de Jerez ya lo han hecho, dando la vuelta al mundo con el Juan Sebastián Elcano, mareando el vino, ¿no? Es decir, para que siguiera esas rutas oceánicas de aquella época de antaño, y venga el vino mejorado, que es una de las cosas que se descubrió, que el vino que iba en bodegas volvía muchísimo más madurado, más hecho, más corregido, cuerpo. En desigualdades. Entonces, claro, ese marear el vino es una de las cosas que de manera a efectos de marketing una gran empresa de Jerez lo ha hecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que esa historia nos sigue hoy manteniendo vivos, y las instituciones como nosotros, que tenemos que hacer hincapié en que se hagan determinadas celebraciones, pues esas celebraciones no sean solo a los efectos de recordatorio histórico, que también, sino de reivindicar nuestras cosas, de que se proponga una mayor economía, de que se generen puestos de empleo, de puestos de trabajo, de que se aumente el empleo, de que haya más riqueza en todo nuestro entorno, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Y tú, con tu trabajo sobre Genaro de Cabestany, bien lo sabes, es decir, que estamos a menos de 4 meses de ese 2019, y bueno, todavía están las espadas en alto, ¿no?, para poder celebrarlo como merecemos. Bueno, y yo la verdad que creo que Sanlúcar es muy importante que celebren estos congresos internacionales. Ya lo he dicho y lo he repetido en las anteriores entrevistas que hemos tenido con amigos en este stand. La flor, la nata, lo más granado de la intelectualidad del vino, ¿no?, y sobre todo también lo más actual también, ¿no?, el Consejo Regulador, el mundo de la enología, la gastroenología, la historia, por supuesto, todos unidos a unas para llevar este proyecto hacia adelante. ¿Puede ser el vino la puerta de Sanlúcar en un futuro, nuevamente? Bueno, puede ser, debe serlo, y es un complemento más. Y de hecho, tú estás haciendo aquí un programa que te has salido de los estudios de Costa Noroeste para posicionarte, digamos, en la yema, en la pomada de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy con las redes sociales, con Instagram, por ejemplo, o a través del Facebook, estamos viendo cómo otros países, otras regiones, otras empresas están anunciando sus vinos y su gastronomía continuamente. Desde que estamos aquí concretamente a Instagram ya se han subido determinadas fotografías, determinados contenidos donde se dice que en Sanlúcar se está celebrando esto. Eso tú sabes que tiene una inmediatez absoluta. Sí. Con la diferencia horaria, ahora mismo se puede estar despertando alguien en Buenos Aires o en Uruguay o en Santiago de Chile, y está viendo qué está pasando en Sanlúcar y por qué se está hablando del vino de Jerez y de la manzanilla de Sanlúcar. Esa inmediatez que ofrece los medios, que automáticamente se está no solamente en las televisiones digitales, sino en Internet y las redes sociales, y lo que se coloca por parte de comunicadores como tú, es lo que te da esperanza a lo que generalmente se está hablando aquí, que tiene todo el sentido del mundo, pero que lo conozcan otras gentes. Es decir, nosotros tenemos que generar una demanda. La oferta ya la sabemos, pero la oferta está muy determinada algunas veces. Hay uno de los ponentes que ha dicho que todavía con esa exquisitez de vino que se tiene aquí en todos los aspectos, no se ha conseguido saber vender como se merece, y que los precios a la baja hacen no creíble que este vino tenga esta magnificencia que tiene. Es lógico, todavía es un problema endémico que hemos tenido desde siempre, ¿no? El hecho de decir que un vino de una crianza biológica, con un criado en vero de flor, con unas madres
antiquísimas y vinos que pueden llegar a estar incluso con 8 o con 10 años de vejez para después ser embotellados, estamos hablando de un vino de una excelencia suprema. ¿Y a cuánto está esa botella? Bueno, media. Esa botella no debería estar por menos, yo no sé, de 15 o 12 euros. Es que no lo entiendo, porque cuando pagamos un Rioja o pagamos un vino blanco, sea de cualquier denominación, que es un vino de añada, que es un vino de una misma uva y de una misma cosecha, claro, embotellado de ese mismo año. Exactamente. Con lo cual, con todos mis respetos, no tiene la misma cuerpo y consistencia que debe de tener. Pero eso quién lo tiene que solucionar. Hombre, lo tienen las instituciones y sobre todo el mundo de la bodega, el Consejo Regulador y sobre todo las bodegas a título particular. Claro, porque si no, esa excelencia, el mercado está acostumbrado, o por ahí se le ha llevado desde siempre, que la excelencia va unido a un precio determinado. Es decir, en el mundo de las ginebras, por ejemplo, se mide en realidad por qué ginebra te estás tomando, la gente conoce las marcas y también conoce los precios, y vas a relacionar los no muy doctos, el tipo de ginebra que es, con el precio que tiene. Luego con el vino se va a hacer lo mismo, es decir, si un Ribera del Duero, un Albariño cuesta X, tendremos en el subconsciente o en el inconsciente a decir, si vale más barato es que es peor vino. ¿Y cómo sacas de ese círculo vicioso al consumidor? Sí, pero por ejemplo eso no pasa, por ejemplo, con el marketing que ocurre con los perfumes, porque tenemos consabido que un perfume, contra más pequeñito, más calidad, más precio, ¿no? Exactamente, bien, exactamente. Bueno, eso quizás al nivel del brandy sí se está consiguiendo, ¿no? Hay bodegas que tienen un brandy excelso y eso sabes que tienes que pagarlo. ¿Por qué con el vino viejo y con la manzanilla no ocurre lo mismo? El palo cortado. Sabemos que también, como es algo exclusivo, todo el mundo sabe que si no lo conoce y lo quieres conocer, eso cuesta un dinero, una copa de palo cortado. Luego ya vamos entrando en que determinadas variantes o tipos de vinos sí tienen un precio. ¿Que queramos nosotros que suba el precio? No, pero que si no, la calidad en el inconsciente de la gente no va a subir. Sí, claro. Digo, para el que no nos conoce, porque está muy bien los que consumimos aquí manzanilla en Andalucía, en España, pero lo que están hablando aquí durante todos estos días es que hay que dar un paso mucho más universal, claro. Si no, no... Pues nada, amigo Eduardo, ha sido un placer tener para tu mí también, opinión, caballero, y que estés en este Congreso Internacional. Que disfrute, muchísimas gracias a Costa Noroeste, a Café de Levante y muchísimos éxitos para esta temporada nueva. Un abrazo, amigo. A ti también. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Bueno, ha sido un maridaje perfecto, ¿verdad? Vinos e historia, historia y vino, que tanto monta, que monta tanto. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Picacho, desde este Congreso Internacional de los Vinos de Andalucía, donde hemos hablado un poquito de todo, ¿verdad? De historia, de gastronomía, de enología, de flamenco, de investigación, de nuevos desarrollos y nuevos proyectos. Café de Levante comienza su nueva temporada aquí, en este Congreso Internacional de los Vinos. Volveremos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre la mesa. Que sean muy felices, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, por supuesto.